Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la famosa historia del bandido Chispita y Fosforito, una puesta en escena dirigida por Cristina Lozano Cuba y presentada por el Teatro Universitario de San Marcos. La función en la cual yo tuve la oportunidad de asistir fue totalmente gratuita y duró aproximadamente 55 minutos. De igual manera, está orientada a un público familiar, por lo cual es perfecta para ir en compañía de niños, adultos y amigos. Profundicemos un poco sobre la obra. Es una divertida puesta en escena en la cual podemos observar las travesuras protagonizadas por Chispita y Fosforito. Podemos apreciar la mala suerte que tienen porque todo les sale fatal. Antes de sus disparatadas aventuras y tropiezos, descubren que cometer errores es parte del aprendizaje y que siempre hay oportunidades para cambiar y elegir un nuevo camino. A base de ello, la historia nos propone un mensaje lleno de amor, valores y reflexión sobre las segundas oportunidades y la importancia de la honestidad, pero sobre todo, ser respetuosos y tener un trabajo digno. Bien. Contamos con los personajes principales, Chispita y Fosforito, caricaturescos y cómicos que encarnan el bandido torpe y su cómplice. Podemos apreciar una reflexión muy profunda, porque es como una imitación al contexto criminológico de la actualidad. Una persona que crea los planes, que en este caso sería Fosforito, y las personas, sus secuaces, que siempre cumplen sus órdenes, Chispita. Sus motivaciones iniciales son totalmente egoístas. Lo único que buscan es robar a las demás personas para obtener ganancias económicas y poder sustentarse ellos mismos. Otros dos personajes principales son Dormilón y el campesino. ¿Cuáles son sus motivaciones principales? En parte el campesino, mantener a su familia y seguir trabajando con humildad. En parte el Dormilón, más que nada se nos presenta como un personaje que no tiene muchas responsabilidades y que le gusta mucho dormir. Bien, es crucial saber el contexto de la obra para entender su mensaje. Justamente por eso tenemos que hablar sobre sus antecedentes. Está basada en la famosa historia del bandido Dinamita, escrita por el autor peruano César Vega Herrero. Y justamente sus mensajes son muy compartidos porque se basan en el ámbito educacional. Quieren principalmente transmitir mensajes, valores y enseñanzas a los jóvenes y niños para que ellos mismos aprendan lo difícil que es el camino de la criminalidad y sean conscientes que un trabajo digno es ante todo la mejor opción. Porque cuando tú eres un criminal, como hemos demostrado a través de hechos tan humorísticos presentes en la obra, protagonizados por los atentados agresivos que sufrió el bandido Chispita al momento de agredir e intentar robar tanto a la costurera como a la dentista, terminar siendo un criminal te trae por un camino lleno de dolores, pesares, pero sobre todo mucha mala suerte. Entonces, justamente por esto es que tenemos que analizar los elementos escénicos. Dentro de esta obra teatral podemos apreciar la escenografía, que si bien es muy sencilla, solamente se protagonizaría por dos arbolitos de madera. Esta utilería está siendo empleada a lo largo de toda la obra y en el cambio de las 5 escenas totales, categorizadas tanto del lugar donde están conversando el bandido Chispita y Fosforito, que podríamos denominarlo su guarida, la casa del campesino, la casa de Dormilón y el espacio general donde se presentan los dos personajes que son como intermediarios entre el público y los actores. Bien, mediante toda esta obra, la utilería está empleada de forma muy minatoria. Principalmente tenemos elementos que emplea el Fosforito, que serían elementos que usa para curar a Chispita cada vez que es agredido. En segundo lugar podemos apreciar lo que serían los cuadros que ya he mencionado, que son protagonizados para la cama de Dormilón en la última escena y para el podio donde se nos presentan los personajes al inicio. Igual a esto me gustaría añadir el tema de la música, uno de los elementos que han sido muy destacados dentro de esta obra, porque lo han empleado de una forma muy humorística, pero sobre todo para llamar la atención de los públicos en general, porque han realizado covers de canciones tan populares, más interesantes, que sería la presentación del bandido Chispita al inicio de la obra, al igual que la presentación de los demás, y también el tema de la persecución en la cual intentan arrestarlo y atraparlo. Entonces aquí podemos apreciar cómo se han empleado tanto dispositivos electrónicos, que serían los parlantes, como dispositivos físicos, que en este caso serían la caja, un instrumento de percusión, que ha sido empleada gracias a los espacios ocultos detrás de escena, donde han producido todos los sonidos, que también cabe destacar fueron protagonistas de las escenas extraescénicas, porque sí, se desarrolló muchas escenas extraescénicas en las cuales pudimos apreciar la historia del bandido siendo perseguido por la dentista y la costurera. Si bien no pudimos apreciar su interacción directa, fuimos conscientes del doloroso sufrimiento del bandido Chispita mediante estos sonidos de percusión tan característicos y que dieron ese aspecto humorístico adicional. Cabe destacar que la vestimenta de cada personaje fue muy acorde a la personalidad que deberían de determinarse dentro de la obra. Tenemos el caso del campesino, que tiene una vestimenta muy característica de su contexto cultural, y justamente por esto tenemos que entender que esta obra se llega a realizar en un contexto de la sierra peruana.
Si bien no se destaca mucho en el acento de Bandido, Chispita y de Fosforito, mediante el acento del Dormilón y del Campesino podemos notar esto. Entonces, si profundizamos un poco más en esta idea, podemos llegar a la reflexión de que estamos apreciando la criminalidad de dos delincuentes limeños, o sea de ciudad, en contra de personas rurales, de una zona más aislada, que en este caso sería donde vive Campesino y Dormilón. Bien, esta obra es muy importante, principalmente porque se basa en llegar a los niños, a los jóvenes, para brindarles un mensaje mucho más profundo de lo que se muestra mediante sus elementos escénicos, mediante sus actores y mediante sus interpretaciones tan humorísticas. Porque sí, si no analizamos a profundidad, cada una de las escenas refleja el contexto actual criminológico y la diferencia cultural entre las personas citadinas y las personas rurales, por lo cual es un mensaje mucho más profundo que va más allá de simplemente ver personajes que están siendo, por así decirlo, lastimados de forma humorística, porque ciertamente todo dentro de la obra, a pesar de que sea malo, lo invierten a ese ritmo humorístico, pero manteniendo la nostalgia y el tema de la reflexión dentro del público como en los jóvenes. Los dos personajes que he mencionado anteriormente, que son los intercomunicadores entre los actores y el público, dan ese enfoque de reflexión, tanto a los niños como a adultos, y justamente por eso yo considero que la obra, mediante su escenografía, actuación, pero sobre todo sus elementos humorísticos, brinda un enfoque más profundo a los personajes y al mensaje que quieren llegar, porque nos demuestran que actualmente la vida de la criminalidad es mucho más difícil y marca contextos culturales tan diferenciados que sobreponen a las personas citadinas sobre personas rurales, y lo podemos observar a partir del acento de los personajes dentro de esta obra. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Hasta luego!